Muy buenas, bienvenidos al podcast Estoy Sano y hoy estamos con Eduardo Garzón. Es licenciado en Economía por la Universidad de Málaga y ha obtenido un máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Su labor se ha centrado en la promoción de políticas económicas más equitativas y la lucha contra la desigualdad. Y es un experto con un gran conocimiento sobre la teoría monetaria moderna. Y por todo eso, hoy le he traído hasta aquí para que nos hable de la economía en relación a la sanidad. Muchísimas gracias, Eduardo, por aceptar esta invitación. Nada, yo encantado de estar aquí. Un Venga, placer. pues nada, vamos al lío. Y en primer lugar, ¿qué mecanismos utiliza el Estado para financiar sus gastos? Como podría ser, por ejemplo, el sistema sanitario. Ujú. Pues a ver, lo primero que habría que hacer es diferenciar entre un Estado que tiene soberanía monetaria, es decir, que controla la propia moneda que utiliza, puede emitir la moneda que se utiliza de forma generalizada en la economía, como por ejemplo el Reino Unido o Estados Unidos, ¿no? Emiten libras y dólares respectivamente y esa es la que se utiliza de forma generalizada. Y eso habría que distinguirlo de las economías que no tienen soberanía monetaria, por ejemplo, Ecuador, que utiliza el dólar estadounidense, por lo tanto no lo controla, no lo puede emitir, o España, que utilizamos una moneda que aunque no es del todo extranjera, sí que no tenemos control sobre ella, ¿no? Entonces, para las primeras economías a las que he hecho referencia, el gasto público desde un punto de vista de teoría monetaria moderna es simplemente una anotación electrónica en las cuentas bancarias. Es decir, si se quiere pagar el salario de una persona, un profesional sanitario que trabaja para lo público, pues lo único que hace el Estado que controla pues, el tesoro público es teclear la cantidad correspondiente que le quiera pagar para que aumente el saldo de su cuenta bancaria. Porque al fin y al cabo, si estamos hablando del Reino Unido, por ejemplo, va a pagar un salario en libras y las libras simplemente salen del Banco Central del Reino Unido, salen del propio Estado del Reino Unido. Entonces, no es que lo tenga que obtener a través de recaudación o a través de impuestos o a través de endeudamiento. De hecho, si lo obtuviese a través de recaudación, endeudamiento y son libras, esas libras en su primer momento tendrían que haber salido del Banco Central del Reino Unido. Es decir, para poder recaudar algo, primero tiene que existir. Así que el Estado en su día, cuando fuera, tuvo que haber creado las libras. Por eso, desde el punto de vista de la teoría monetaria moderna, se hace mucho hincapié en que el gasto de las economías con soberanía monetaria es simplemente una anotación contable en las cuentas bancarias. Se pueden permitir todo el gasto en la moneda que controlen, que quieran. Que se lo puedan permitir no quiere decir que se vengan arriba y a lo loco gasten todo el dinero que quieran. Lo que quiere decir es que la pregunta que nos solemos hacer no es la adecuada. La pregunta es, ¿de dónde obtenemos el dinero? ¿De dónde sacamos el dinero para pagar sueldos o para pagar pensiones o lo que sea? Esa pregunta estaría mal formulada porque la respuesta sería muy sencilla. Sale el dinero de la creación directa de dinero por parte del Estado que se lo puede permitir, que tiene soberanía monetaria. La pregunta complicada es la siguiente, es ¿cómo obtenemos la fuerza laboral necesaria, el capital humano necesario, la tecnología? ¿Tenemos la tecnología necesaria? ¿Tenemos las herramientas y los recursos naturales suficientes y necesarios para realizar la actividad que queramos? Porque si no es el caso, crear mucho dinero a través de gasto puede resultar desequilibrador de la propia economía, ¿no? Puede desequilibrarlo en el sentido en el que habría mucho gasto público en comparación con todos los bienes y servicios que se pueden crear, pero no olvidemos que la pregunta es muy diferente. En realidad, la pregunta fácil es ¿de dónde obtenemos el dinero? La pregunta complicada es ¿de dónde obtenemos los recursos reales? La fuerza de trabajo, la maquinaria que utilizamos, qué tecnología tenemos. Esa es la pregunta complicada de responder. Ujú. Y en el caso de estados que no tienen la soberanía monetaria, como has dicho, ¿de dónde Ujú. sacan en ese caso pues, el dinero? Habría que también diferenciar aquí entre los estados como Ecuador, que utilizan dólares. Entonces, por ejemplo, Ecuador solo puede gastar a no ser que tenga antes dólares, pero no los puede crear porque es una moneda que controla el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal. Entonces, los tiene que obtener a través de endeudamiento, que podría endeudarse directamente con bancos que le presten dólares, o a través del comercio internacional también a través de transferencia y por lo tanto sería el saldo por cuenta corriente, pero para no complicarlo, sería simplemente si Ecuador está vendiendo muchos productos fuera y está vendiendo más de los que compra, va a obtener dólares a través
de esa actividad comercial, ¿no? Entonces, con esos dólares ya podría realizar actividades y también ingresar dinero a través de recaudación, porque estaría, bueno, pues ingresando dólares, porque es la única moneda que habría en ese territorio, ¿no? También, como digo, hay otro tipo de economías, como la española, por ejemplo, todas las que forman parte de la eurozona, que lo que ocurre es que utilizan una moneda que no es que sea de otro país, pero sí que no la controlan. Entonces, para obtener euros, primero tiene que conseguirlo, o sea, perdón, para poder gastar en euros, primero tiene que conseguirlo a través de impuestos, recaudación, endeudamiento o que le preste dinero, le transfiera dinero a otras administraciones públicas superiores, ¿no? Que tengan, por ejemplo, el control de la moneda, como es el caso del Banco Central Europeo. En la eurozona ocurre algo muy particular y es que todos los euros, obviamente, salen, como siempre, del Banco Central Europeo y este tiene prohibido, por sus propios estatutos, prestar dinero directamente a los estados, ¿no? Pero sí que tiene la capacidad de crear dinero para inyectarlo en los mercados financieros, prestarlo directamente a bancos privados, podríamos simplificarlo así, para que los bancos privados a su vez presten ese dinero a los bancos, perdón, a los estados. Entonces, claro, si uno lo piensa, es una forma indirecta de financiar a los propios estados que conforman la eurozona. Entonces, la clave de bóveda está ahí. Si el Banco Central quiere, ya sea vulnerando sus propios estatutos o realizándolo por la puerta de atrás, como acabo de comentar, podría permitir que los estados que conforman la eurozona gastaran todo lo que quisieran, porque al fin y al cabo los euros los puede crear y los crea de forma indefinida e ilimitada el Banco Central Europeo. Vuelvo a lo mismo. En este caso, la pregunta sencilla sería, ¿de dónde salen los euros? Ya lo sabemos, del Banco Central Europeo. La pregunta complicada es, oye, ¿tenemos los recursos reales suficientes para mantener y cubrir y al final estabilizar todo el dinero que se está inyectando en la economía a través del gasto público? Esa sería la pregunta compleja, pero vuelvo a lo mismo. Habría más facilidades en el caso de la eurozona porque hay un banco central detrás que puede o no, pero al menos está ahí, puede o no apoyar las políticas públicas de los países, pero es muy diferente el caso de Ecuador o de otras economías dolarizadas que utiliza una moneda diferente porque no puede ni siquiera lograr que ese Banco Central responda a sus intereses, ¿no? Es mucho más difícil. El Banco Central de Estados Unidos se rige por sus propios intereses de Estados Unidos. En cambio, el Banco Central Europeo sí que tiene intereses en mantener pues, un cierto orden y estabilidad en su zona monetaria, ¿no? Por eso, y ya acabo con esto, después de la crisis del año 2012, cuando vimos que todas las economías eran empujadas a recortar gasto público, a aumentar impuestos y tal, como esa maniobra se vio que no funcionó porque lo único que hizo fue agravar la crisis que se había originado en el año 2008, con la crisis de la pandemia aprendieron de sus errores y hoy día, llevamos desde el primer minuto de la pandemia, hoy día el Banco Central Europeo crea dinero para impedir que las primas de riesgo de los países se disparen, es decir, que ningún país miembro tenga problemas de sostenibilidad de la deuda. Eso lo que quiere decir es básicamente que está el Banco Central detrás respaldando las políticas públicas para que esto no se descontrole. Vale, me salgo un poquito del guión y, por ejemplo, el Banco Central Europeo es un poco el que dirige también el tema de que se suban las hipotecas, ¿puede ser? Eso es, sí, el tipo de Entonces, interés de referencia. eso es, ¿y por qué si ellos pueden crear más, no sé, han creado más dinero y por qué ahora han subido también las hipotecas? ¿Tiene sentido esto, no? A ver, respuesta corta, no tiene ningún tipo de sentido. De hecho, tenemos ejemplos a lo largo del mundo que nos revelan que se pueden mantener los tipos de interés bajos y que no haya ningún tipo de problema económico ni la inflación se agrave, porque el diagnóstico del Banco Central Europeo y de otros grandes bancos centrales, como el de Estados Unidos, como el del Reino Unido, es ha habido un aumento de la inflación y la única forma que encontramos en nuestros manuales de economía, que son del siglo XX y están absolutamente obsoletos, pero bueno, es lo que se sigue utilizando desgraciadamente, dicen, si hay inflación, lo que tenemos que hacer es aumentar los tipos de interés, porque a la gente le va a salir más caro endeudarse, va a haber menos dinero en circulación y supuestamente, según esa teoría, la inflación va a bajar.
pero eso es un diagnóstico absolutamente erróneo y fallido. ¿Por qué? Porque la inflación que hemos sufrido en estos 2 últimos años viene explicado no porque haya mucho dinero en circulación o que la gente esté gastando mucho dinero, no, viene por las consecuencias derivadas de los cuellos de botella de la pandemia y luego agravados por la guerra de Ucrania. Es decir, es una inflación que se debe a los factores de oferta. Las empresas en el comercio internacional, sobre todo, que en el primer lugar fue las empresas dedicadas a vender hidrocarburos, dijeron, oye, tengo muy poco producto para vender porque ha habido cuellos de botella y fallos en el comercio internacional derivado de la pandemia, pues lo poco que tengo para vender le aumento el precio y saco tajada de esta forma. Y eso en un primer momento se originó en los hidrocarburos y acabó extrapolándose y contagiándose al resto de la economía, ¿no? Ya ese shock inicial ya ha pasado, ahora simplemente estamos lidiando con los ecos de esa inflación. Entonces, en ese caso, en este escenario que tenemos, elevar los tipos de interés no sirve para nada, porque elevar los tipos de interés y encarecer la financiación no va a hacer que los cuellos de botella se resuelvan antes, no va a hacer que la guerra de Ucrania se resuelva antes, ¿no? Entonces, como digo, es una estrategia equivocada que lo que hace es encarecer las hipotecas, encarecer cualquier préstamo a tipo de interés variable, no solo para las familias, insisto, también para las empresas a las que les sale más caro endeudarse y mantener su actividad económica. Y eso es un error y lo podemos ver claramente haciendo comparación con cualquier otro país que no haya aumentado los tipos de interés. Por ejemplo, Japón, que es un país que se parece bastante a las economías occidentales, o China. Son países que mantienen sus tipos de interés muy bajos. De hecho, en Japón está en torno al 0% desde hace ya 3 décadas aproximadamente, y la inflación está más baja que en ningún sitio. Es decir, son ejemplos que nos revelan que se puede mantener los tipos de interés bajos y no encarecer las hipotecas y no causar daño a las familias y a las empresas sin que la inflación sea un problema. De hecho, insisto, en Japón y en China la inflación es mucho más baja. Actualmente en China es que es incluso negativa, es decir, que los precios de los productos de media están bajando. Y eso se hace con tipos de interés bajos. Han logrado que las familias no les salga más caro seguir pagando su hipoteca y al mismo tiempo mantienen una inflación muy baja. Ujú. ¿Cómo le sale rentable a un Estado invertir en sanidad, gastar dinero? ¿Es positivo para la economía de ese país? Habría que definir a qué nos estamos refiriendo con rentabilidad, porque la típica rentabilidad que se suele trabajar y que se suele utilizar en el mundo de la teoría económica convencional es la capitalista, es la de, oye, soy una empresa y lo que quiero hacer es vender mis productos más caros de lo que me ha costado fabricarlos o elaborarlos, ¿no? Entonces eso se denomina rentabilidad y siempre, a veces, cometemos el error de extrapolar esto a otro tipo de servicios que son más de carácter público, pensados en el interés general, como por ejemplo la sanidad, la educación, incluso las pensiones y un montón más de servicios, ¿no? Que suelen ser públicos. Entonces, eso es un error porque hay actividades, insisto, por ejemplo la sanidad, que están pensadas no para hacer negocio. Es verdad que puede haber empresas privadas que luego hagan negocio con ello, pero en la mayor parte de las economías occidentales, con un estado del bienestar más o menos desarrollado, la sanidad se pretende desarrollar para que se atiendan una serie de necesidades sanitarias, sociales en general, y ya está. Entonces, dependiendo de en qué nos fijemos, podríamos decir, oye, rentabilidad económica no tiene la sanidad pública, porque en su inmensa mayoría es gratuita. Entonces, estás pagando por un coste pero no lo estás vendiendo el producto. Entonces, eso son números rojos y elaborarás un típico análisis económico. Pero sí que cambian las cosas cuando uno le añade el concepto de rentabilidad social. Es decir, entre toda la sociedad hemos organizado un servicio público más o menos gratuito, mayoritariamente gratuito, que lo que hace es mejorar la vida de la gente con un coste que puede ser mayor o menor, ¿no? Pero no es solo una cuestión sanitaria o social, también tiene esto una repercusión en la actividad económica. Me explico. Si la economía que nosotros tenemos y conformada por familias y empresas, resulta que la gente enferma más de lo normal, eso tampoco es bueno para la actividad económica, porque una empresa, por ejemplo, ve que sus trabajadores faltan al centro de trabajo porque tienen una enfermedad o no tienen una buena salud. Entonces, todo lo que sea salud pública es algo no solo positivo para la gente que se está beneficiando de esa condición, sino también para la economía. He puesto un ejemplo muy sencillote del de, oye, si me pongo malo no puedo ir a trabajar,
pero esto va mucho más allá, ¿eh? De tener una estabilidad, de tener una buena salud emocional, una buena salud mental, todo eso es positivo simplemente para que la economía marche bien. Y un último factor importante, para las capas de la población con menos renta, si no hubiese una sanidad pública gratuita, tendrían que dedicar mucho más dinero de sus ingresos y de su salario a acceder a servicios sanitarios. Entonces, todo ese dinero que estarían pagando para el sistema privado de salud no lo podrían dedicar a comprar otros bienes y servicios que al fin y al cabo explicarían las ventas y los beneficios de otras empresas. Entonces, también entendiendo desde ese punto de vista, la sanidad pública viene bien en términos económicos porque permite dinamizar la actividad económica, sobre todo a través de esa propensión marginal al consumo, que es como se llama, de las capas más bajas, que si tienen dinero para comprar bienes y servicios, eso viene bien a la economía en general. Ujú. Algo que me ha parecido muy interesante en tus libros es conocer que realmente, por ejemplo, el gasto en sanidad o el gasto público no es que se tire tampoco a la basura, sino que es una especie de inyección que estás, al pagar a los médicos, a todos los servicios que estés pagando, como que ese dinero luego se reparte en la economía del país. Y no sé, me pareció bastante Ujú, interesante, que yo era un concepto que no tenía asimilado, era como todo este gasto es un despilfarro, es un disparate. Así que, bueno, me claro. parece interesante eso. Sí. Es Em, dime. por cerrar ese comentario, es que en nuestras vivencias normales solemos decir que cuando hay un gasto que nos parece que es desorbitado o excesivo, decimos: "Ese gasto se está tirando a la basura o se está vaciando por el desagüe", y en realidad es una expresión convencional que nos sirve para entender lo que está ocurriendo, pero en términos económicos, todo el gasto que realiza un agente económico lo ingresa otro agente económico. Es decir, si nosotros pagamos un salario, por muy exacerbado y excesivo que nos parezca, de 10.000 euros, son 10.000 euros que va a ingresar a alguien. Entonces, esa persona al final puede utilizar ese dinero para comprar bienes y servicios y va a seguir reactivando la economía por ese lado. Otra cuestión es que estemos hablando de corrupción, ¿no? Y entonces, claro, nos parezca injusto que se esté gastando dinero en algo, pero no es que ese dinero desaparezca, es que ese dinero sigue en otros bolsillos. Claro. Ujú. ¿Cuál podría ser la relación, entre lo que propone la teoría monetaria moderna de el empleo garantizado y la sanidad? Pues es una pregunta muy interesante y no es fácil de responder, porque el trabajo garantizado es la política económica que recomienda la teoría monetaria moderna para llegar al pleno empleo manteniendo estabilidad de precios. Y es simplemente que el Estado garantice un puesto de trabajo a todo el mundo, pero eso sí, con un salario mínimo, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que sea un salario mínimo te limita un poco las posibilidades de crear empleo, porque no tendría ningún tipo de sentido, sería muy injusto, de hecho, que creásemos empleo de alto valor añadido, ¿no? De, por ejemplo, profesional sanitario muy especializado y que le pagásemos el salario mínimo. Entonces, claro, si nosotros quisiésemos mejorar la sanidad pública tal y como la conocemos, con empleo de alta cualificación, el trabajo garantizado no engancha muy bien ahí, ¿no? Entonces, pero no tiene por qué ser contradictorio. O sea, desde el punto de la teoría monetaria moderna, ya como hemos visto antes, la idea es la siguiente: necesitamos más médicos, por muy especializados que sean, los podemos contratar siempre que tengamos soberanía monetaria. Al fin y al cabo, es la respuesta fácil, ¿no? La pregunta fácil que hacía yo referencia antes. Pero claro, si tenemos en cuenta pues, lo que estábamos hablando de que, bueno, por ejemplo, toda esa cantidad de dinero que el sector público está gastando en el sector sanitario, pues ya cambia un poco las cosas, ¿no? O sea, exactamente con la pregunta que habías hecho, ¿no? Que era de si el trabajo garantizado puede engancharse bien con la salud, tendríamos quizás, porque yo esto lo he trabajado mucho, tengo de hecho libros escritos al respecto, que incorporar algunos puestos de trabajo que no son de alto valor añadido, pero que enganchan muy bien con el sector sanitario. Yo no soy un experto en el sector sanitario, pero sí me he reunido con sindicatos de estos sectores y ellos mismos me han identificado pues algunos puestos que podrían ser pues de menor salario, que sí podrían servir como una especie de apoyo a lo que es la actividad del sector servicio, del sector sanitario como tal, ¿no? E incluso también simplemente para reforzar, ¿no? Pues bueno, pues a lo mejor una persona que vaya a cuidarte en un determinado momento y para eso sí que no necesita a lo mejor
para determinadas ocasiones una formación muy, muy cualificada, ¿no? Entonces, insisto, yo no soy un experto en esto, pero todos los sectores, no solo el sanitario con los que hemos hablado, incluido el de educación, siempre han identificado algunas labores que sí podrían tener sentido que se crearan en torno al trabajo garantizado cobrando un salario mínimo, ¿no? A lo mejor en la educación, que es algo más cercano a mi mundo, pues clases de refuerzo o un apoyo, un profesor apoyo en el aula que vaya atendiendo a alumnos que tengan necesidades especiales, etcétera, etcétera. Ujú. Y en España, que es un país que no tiene soberanía monetaria como tal, ¿puede llevarse un enfoque tal cual como plantea esta teoría monetaria moderna? Pues obviamente no, es más complejo. De hecho, los partidarios de la teoría monetaria moderna en España, que tiene una asociación que se llama Asociación Red MMT, la mayoría son partidarios de salirse del euro, ¿vale? Yo también soy miembro de esa asociación y no soy partidario de eso, pero sí entiendo su lógica de, oye, si tuviésemos soberanía monetaria podríamos realizar muchas más cosas de las que hoy día nos dejan hacer, porque hay una serie de limitaciones institucionales por parte de la eurozona. Entonces, yo entiendo ese punto de vista, pero también creo que sería mucho mejor, pues al menos intentar convencer, por decirlo de una forma simple, a la Unión Europea de que dé vía libre a la hora de establecer y aplicar políticas públicas y políticas fiscales. Creo que esa vía es más fácil de recorrer, no quiere decir que sea fácil, quiere decir que es más fácil que la otra. Y de hecho hemos dado algunos pasos. Ya hacía yo referencia a que hace 10 años, en la crisis del euro del año 2002, etcétera, el Banco Central Europeo y la institución europea se pusieron muy serias y restringieron muchísimo el gasto público a través de limitaciones en el déficit público. Y en cambio, con la crisis de la pandemia, que se inició en el año 2020, las cosas han sido muy diferentes. Es como si hubiesen aprendido de sus errores pasados y ahora sean mucho más laxos, permitiendo que los Estados miembros puedan aumentar su gasto público sin que haya problemas de deuda, ¿no? De sostenibilidad de la deuda. Entonces yo creo que se han dado pasos positivos en la Unión Europea, se hace falta dar muchos más pasos, sin ninguna duda, pero creo que esa batalla es más fácil de dar que la de me quiero ir de la zona euro, porque también tiene muchas consecuencias negativas, ¿no? Entonces yo creo que, por terminar con esto, que un Estado con, por ejemplo, el español y que tuviese un gobierno valiente, y que dijese, oye, pues no, yo tengo unas necesidades sociales y sanitarias, por ejemplo, por cubrir y lo voy a hacer. Y el Banco Central que me respalde, porque no voy a hacer ninguna locura, voy a intentar controlar que la economía no se me destabilice. Pero la idea es atender una serie de necesidades, se puede hacer desde la palanca pública, ¿no? Del Estado, y lo único que necesito es que el Banco Central me apoye las políticas, ¿no? En el momento en que no la apoye ya habría un problema, pero creo que es mucho más fácil recorrer esa vía en el que el Estado esté empujando y de alguna forma atrayendo al Banco Central a su propia estrategia, porque al fin y al cabo el Banco Central le conviene que a los estados no les vaya mal, ¿no? Es verdad que lo que vimos con Grecia fue muy diferente, se puso muy serio, pero el Banco Central Europeo en su momento con Grecia y le puso las cosas muy difíciles, provocando incluso una crisis grave, pero los tiempos, como digo, han cambiado y, por ejemplo, Grecia tampoco es lo mismo que España. Si a Grecia le va mal, la eurozona más o menos puede tirar, pero si a un país grande de la eurozona le va mal, como a España, entonces ya la eurozona se va al garete porque vamos todos unidos de la mano, ¿no? Entonces creo que se podría hacer con muchas complicaciones, pero se podría hacer. Muy bien. Y ahora, comparando un poquillo la privatización y la sanidad pública, no sé si conocerás algún ejemplo de sanidad privada frente a pública y si tienen diferentes resultados al final, que es lo que nos interesa. Bueno, yo no soy ningún experto en este tipo de temas. Sí es verdad que, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Madrid, donde imparto clases, sí hay asignaturas de sanidad, del sector sanitario que imparto yo, ¿no? Y algunas cosas he podido aprender por ahí. También es verdad que hay muchos estudios. Hay estudios que, en mi opinión, son mayoritarios, que establecen que el servicio ofrecido por parte del Sistema Nacional de Salud español suele ser mucho mejor, de mayor calidad e incluso que es más barato, ¿vale? Cuando hacer algún determinado análisis de coste-beneficio, que siempre son muy criticados. Pero bueno, también hay otros estudios que te acaban ofreciendo resultados diferentes. Pero yo creo que no nos deberíamos perder en eso, en ese cálculo, en esa comparación de, oye, ¿qué es lo más barato? ¿Qué es lo más eficiente? Yo creo que al fin y al cabo es una pregunta política e ideológica que nos tenemos que hacer y es la siguiente. Para determinados
actividades y servicios sanitarios, ¿queremos que rija la lógica del mercado o queremos que rija la lógica social? Que es, oye, estos servicios queremos cubrirlos independientemente de la capacidad de ahorro y capacidad económica que tenga la gente, porque nos parece fundamental como sociedad o para la economía, como decía antes, ¿no? Porque todo ese dinero que se ahorre esa gente es dinero que puede estimular la economía a través de otras vías, a través de otros sectores, ¿no? Entonces, si nos hacemos esa pregunta, podríamos decir, hay servicios sanitarios que son fundamentales, que queremos cubrirlos desde lo público. Y de hecho, nos vamos a saltar la lógica de la rentabilidad económica capitalista. No hace falta que la propia actividad sea rentable. Es verdad que nos debemos preocupar porque sea eficiente y no sea un despilfarro de los recursos públicos, obviamente, pero es que la lógica capitalista es muy diferente porque es una empresa, una actividad que necesita ganar dinero porque si no, no se puede mantener. No es que sea una empresa maligna ni los empresarios sean malos por naturaleza, ¿no? Es que si no tienen dinero no va a funcionar su actividad, no tiene sentido que hayan dedicado tanto tiempo a desarrollar una actividad si luego no les va a dar rendimiento, ¿no? Entonces, eso tiene un problema, tiene ventajas porque, bueno, pues la competitividad y la competencia a la que se enfrentan, pues hace que se pongan a innovar y a ofrecer un servicio que sea lo más atractivo posible para atraer a tus clientes, ¿vale? Tiene algún cierto tipo de ventaja, pero también tiene desventajas, como por ejemplo que ¿de dónde obtienes esa rentabilidad? Pues o elevando el precio a tus propios clientes más de la cuenta o bajando el coste de algunos inputs, de algunas materias primas, de alguna maquinaria que a lo mejor probablemente repercuta en una peor calidad del servicio. Entonces, cuidado, porque siempre es un mundo muy complejo y de mi punto de vista creo que la respuesta es de carácter político. Por ejemplo, como decía y con esto acabo, ¿no? Hay servicios que queremos que estén cubiertos, por ejemplo, no sé, un servicio de asistencia sanitaria básica y luego hay otros que a lo mejor no consideramos que sean tan básicos como a lo mejor, yo qué sé, se me ocurre el servicio de podología, que es algo que suele estar bastante abandonado por los sistemas públicos de salud, que consideramos que eso sí puede estar en el ámbito privado y que se haga negocio con ello, porque no nos parece tan fundamental, por ejemplo. Pero al fin y al cabo, como digo, es una pregunta más política, ideológica que económica. No se trata de que es lo más barato, no es eso lo importante. Ujú. Por ejemplo, tú ya has apuntado algunas cuestiones, por ejemplo, como que puede que sea más innovadora el sistema privado, que haya más competitividad y eso quizá abarate también los costes entre distintas empresas. ¿No crees que eso le da ese plus que puede ser, pues, bueno, que puede superar a lo mejor a la sanidad pública? A ver, sí y no, porque hay que hacer una distinción entre lo que es la innovación más de base, que es la innovación de mercado. La innovación base, que sería aquella que sale como resultado de la investigación básica, ahí lo público siempre se ha demostrado muy, muy superior. Y esto es un consenso, esto no es algo que sea polémico, ¿vale? Porque son las grandes universidades públicas, son los grandes estados, como los de Estados Unidos, quienes dedican mucha financiación a la investigación básica. Y esto es algo que responde a criterios lógicos de, oye, la investigación básica, estás investigando en un campo desconocido, no sabes si al final vas a obtener tus resultados ni si van a ser positivos. Entonces es muy arriesgado, te estás dedicando mucho dinero para algo que no sabes siquiera si va a salir bien. Entonces lo lógico es que eso lo haga el Estado porque tiene mucho más potencial financiero. No solo puede crear el dinero, sino que puede recaudar impuestos para financiar estos proyectos, ¿no? Si sale mal, bueno, no pasa nada porque nadie quiebra, es el Estado, funciona a través de otra lógica. Y digo, eso hay que diferenciarlo de lo que es la innovación más de mercado, más en la práctica, en la calle, porque ahí sí hay mucha investigación aplicada que desarrollan y elaboran las grandes empresas, que por ejemplo, cuando ya hemos, por ejemplo, identificado que hay un servicio que ya sabemos que se puede hacer porque ha habido una investigación básica detrás y ya lo ha descubierto, ¿no? Por ejemplo, que sea alguna cura de una enfermedad que antes no sabíamos que se podía curar, pues hemos descubierto que sí se puede curar ahora gracias a la investigación básica, que eran muchos recursos aplicados que no sabía si te iban a dar buen resultado. Cuando ya sabemos que eso sí se puede hacer, ahí es donde entran el sector privado, las grandes empresas diciendo, oye, esto ya tenemos la certidumbre de que existe, de que esta enfermedad se puede tratar, ahora lo que vamos a hacer es hacerla más eficiente, ¿no? Un tratamiento más rápido,
más cómodo, más barato, ¿vale? Entonces, todo ahí sí entra muy bien el sector privado porque es mucho más flexible. También digo que estamos acostumbrados a pensar que en el sector público no hay flexibilidad para este tipo de innovación, pero sí la hay. Lo que ocurre es que quizás no hay suficientes incentivos. Me explico. No son incentivos monetarios, que eso está claro que opera fundamentalmente en el sector privado, sino incentivos también de reconocimiento social. O sea, los seres humanos somos seres sociales que no solo buscamos dinero, buscamos también que se nos reconozca el trabajo que hacemos, que nos valoren, que nos den premios, que los clientes nos aplaudan o nos reconozcan la labor que estamos haciendo. Entonces, sí, el sector público puede operar con esos incentivos, también hay muchas formas de que los propios empleados y todos los actores se pongan a innovar y a desarrollar, pues como digo, mejores líneas y mejores servicios porque al fin y al cabo le viene bien por lo que estoy comentando, ¿no? Ujú. Y en cuanto al copago, aquellos países que tienen un copago para utilizar los servicios sanitarios, ¿crees que puede ser algo positivo, que tener un impacto, que no se sobreabuse a lo mejor de ir a las urgencias o algún tipo de beneficio? A ver, la lógica del copago es esa misma que tú has dicho, la de, bueno, pues si la gente tiene que pagar, aunque sea a priori, porque en muchos estados lo que hay que hacer es, por ejemplo, el estado francés, hay muchos copagos que es yo pago ahora y luego si se ha demostrado que eso era necesario y que no estaba yendo al médico por ir, entonces me devuelven el dinero, ¿no? Todos los sistemas de copago suelen estar pensados para eso, para ahorrar recursos públicos, pero desde mi punto de vista hay un riesgo muy importante ahí, es el hecho de que dejes de ir al médico o dejes de mirarte un grano que te ha salido por ahí, algún dolor, solo porque no quieras gastarte mucho dinero en ello. Y eso puede luego a la larga generar un problema porque si no has prevenido esa situación, luego puede desencadenarse una enfermedad, como bien todos sabemos. Entonces, eso es una desventaja, desde mi punto de vista, muy importante que me parece que no cubre lo que es el problema de abaratar el servicio. Desde mi punto de vista, creo que evidentemente tampoco podemos mantener una sociedad en la que la gente está yendo al médico por cualquier cosa, eso está claro, pero yo creo que eso se resuelve con más educación, ¿no? Mucha más información de carácter sanitario para que la gente sepa cuándo algo hay que investigarlo y hay que dedicar tiempo, dinero y recursos y hacer pruebas, etcétera, etcétera, y cuándo no, y cuándo operarlo de otra forma, ¿no? O abordarlo de otra forma. Entonces yo creo que es más importante o sería más conveniente abordarlo desde la educación sanitaria antes que ponemos un copago, que esto lo que va a hacer es educar a la gente a que no vaya tanto al médico, ¿no? Y por supuesto, vuelvo a la pregunta inicial que hacía antes, ¿no? ¿Cuándo el copago? ¿En qué actividades? ¿En qué servicios? No es lo mismo poner un copago de una hospitalización por no sé, un accidente que acabas de tener o un problema grave del que no te puedes librar, que un copago para, yo qué sé, pues algo de cirugía estética o de podología, como vuelvo, que suele ser considerado menos importante, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, habría que hacerse también esa pregunta. Vale. Y en cuanto a sistemas como el sueco, donde el gobierno obliga a contratar un seguro básico, pues igual que, por ejemplo, cuando nosotros conducimos, te obligan a tener un seguro de coche. Y Mm. además regula la cobertura de este, es decir, tiene directamente, por ejemplo, cubre a terceros el seguro de coche. Pues aquí también se regula. Y luego se podría ampliar ese seguro de forma voluntaria según la cobertura que tú quieras. Ese tipo de sistema, ¿qué te parece? A mí no me gustan, es decir, vuelvo a lo de antes, es una forma de ahorrar dinero. ¿Por qué si no está pensado este tipo de seguro, este tipo de aseguramiento privado? Porque ya tenemos un sistema público que asegura, no tiene cobertura total, ni mucho menos, sobre todo en nuestro país, no quedan fuera, pues lo que decía, ¿no? El dentista, podología, psicología en un buen grado, pero existe un seguro público precisamente con la lógica de vamos a atender a la gente cuando tenga sus necesidades porque consideramos como sociedad que esto es importante que se haga desde lo público y de la forma más gratuita posible. Cuando se empiezan a introducir sistemas de copago, sistemas de aseguramiento privado, que bueno, son complementarios con el propio sistema de aseguramiento público, están pensados para ahorrar dinero. Entonces, creo que la teoría monetaria moderna te sirve para entender que el mundo puede funcionar de una forma muy distinta, que no necesitamos tener la cantidad de dinero y recaudarla antes de poder gastar, que no, que la teoría monetaria moderna está poniendo el foco en primero ocupémonos de las necesidades que hay y luego ya la respuesta fácil es financiar eso.
Entonces, si se puede financiar desde lo público, mucho mejor por las ventajas que he comentado antes, ¿no? De que dinamiza la actividad económica y, bueno, como siempre digo yo, los países más desarrollados del mundo suelen ser también los más igualitarios en renta y en riqueza. Y eso es algo que consigue en buena medida, no solo el sistema público de salud, digo no solo porque también está el sistema de pensiones, la educación, el de protección social en general, con las prestaciones por desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí, esos seguros no me gustan. Yo entiendo la lógica que hay detrás, de voy a intentar que sea esto lo más eficiente posible, pero yo creo que con la salud no se puede jugar y no se puede estar mirando el último céntimo. Creo que un sistema como el español, bien desarrollado y ampliado, es el ideal, en el sentido en el que, oye, todo va a estar cubierto, no te preocupes por ahí, te vamos a dar información sanitaria para que no estés copando y saturando los servicios, porque no queremos eso, pero que no haya ningún tipo de preocupación por la financiación. Habrá preocupación por, necesitamos médicos, necesitamos enfermeros, necesitamos personal sanitario, la maquinaria que necesitamos en cada una de las pruebas, las podemos producir nosotros, tenemos que importarla, todo esa es, son las cuestiones más relevantes, no la de financiación. Entonces creo, y termino con esto, que todos los sistemas de copago y de aseguramiento privado están mal enfocados desde un punto de vista de teoría económica. Están pensados en, uy, el Estado no va a poder financiarlo. Así que cada uno aporte un poco, aunque sea, para poder lograr que el sistema se siga desarrollando. Y esa es la pregunta equivocada, porque vuelvo a lo mismo de antes. La pregunta fácil es, ¿de dónde sostiene el dinero? Fácil, eso es lo más fácil de todo. Las preguntas complejas vienen por otro lado. Muy bien. Y bueno, apartándonos ya de la privatización y pasando al último bloque, ¿qué papel juega la inversión en prevención sobre la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud a largo plazo? Ujú. Yo creo que esto todo el mundo es muy consciente y es fácil de entender y hay muchos refranes y expresiones populares que lo dicen, mucho mejor prevenir que curar. Y esto es que se ve clarísimo en todos los ámbitos de la vida, pero concretamente en los sanitarios, ¿no? Que ya he hecho referencia un poco antes, si nosotros estamos dedicando mucho dinero, pero de carácter preventivo, oye, aliméntate bien, tenga buenos hábitos no solo de alimentarios, sino de ejercicio, de no hagas una vida sedentaria, ten cierto tiempo para descansar. Todo eso es al final políticas de salud pública que son de carácter preventivo, ¿no? Te mantengo sano antes de que te salgan las enfermedades porque probablemente así vamos a evitar que te aparezcan muchas enfermedades, ¿no? En cambio, nuestro sistema, desgraciadamente, y esto tiene mucho que ver con nuestro sistema capitalista de consumo y de producción, de consume cualquier cosa, independientemente de lo sana que puede ser esa cosa, pues te genera al final muchos problemas de salud, ¿no? No hablemos ya del tabaco, ¿no? Conocido como uno de los productos más perjudiciales para la salud. Entonces, nuestro propio sistema está, no voy a decir incentivando porque ya no, pero sí que sigue manteniendo respetando que la gente siga fumando y al fin y al cabo contaminándose ellos mismos, ¿no? Eso lleva a cabo luego que haya un desarrollo de enfermedades que está clarísimo que provienen del tabaco, que luego son atendidas por el sistema público de salud, con lo cual se necesitan muchos recursos, tiempo, dedicación en atender enfermedades que podríamos habernos evitado si hubiese habido un buen programa de prevención y de salud pública y promoción de la salud pública. Entonces, todo el dinero, aunque sea mucho, que quieras dedicar a esto de la prevención, a que el problema lo resuelva de raíz, es un dinero que te vas a ahorrar luego y de una forma mucho más multiplicada cuando tengas que atender todas esas enfermedades, porque cuando ya la enfermedad se te ha desarrollado necesitas más dinero y más recursos y más tiempo para poder atenderlo, ¿no? Y resolverlo. Vale, y parece que es una realidad que el incremento en las enfermedades crónicas, pues por el entorno en el que vivimos, como has dicho, bueno, pues es evidente y aparte hay una población más envejecida y eso conlleva también que tengamos más enfermedades. ¿Cómo va a ser el país dentro de unos años para afrontar eso? Si, bueno, aquí volvemos un poco a dar la vuelta, ¿no? Pero claro, al no tener esa soberanía monetaria, a mí me Ujú. parece eso lo realmente más complejo. Ujú. A ver, esta pregunta es muy recurrente porque en nuestros países occidentales, y no tan occidentales, pero bueno, sobre todo los occidentales, se está envejeciendo la población y evidentemente hay cada vez menos nacimientos y eso lo que provoca es que las capas de población con mayor edad sean cada vez un peso más importante en nuestra sociedad. Por lo tanto, se requieren más servicios de salud y más servicios de cuidados en general. Pero eso no tiene por qué preocuparnos
porque si hablásemos de nuestro país o de Europa en general como un simple espacio o territorio y nos olvidamos de todo lo demás, pues ahí yo daría la razón. Oye, tenemos un problema porque la población en general está muy envejecida. Pero cuando nos echamos hacia atrás y miramos todo el planeta, todo el globo, no está la población envejecida. Al revés, está una población muy joven porque, bueno, los países con mayor tasa de natalidad son también los menos desarrollados por lógica, porque la gente quiere tener hijos para que empiecen a trabajar muy pronto y para que te cuiden cuando tú seas mayor, ya que no hay sistemas de cobertura social en la vejez, pues eso cambia las cosas, cambia el diagnóstico, porque nosotros, si necesitamos gente joven dentro de 10, 20 o 30 años para que sean enfermeros, cuidadores, médicos, lo que sea, simplemente con abrir las puertas a la gente joven que hay en otros territorios del planeta, asunto resuelto. Lo único que te lo puede impedir son criterios xenófobos o racistas, porque en realidad, vuelvo y lo ligo con lo de la teoría monetaria moderna, financiación para pagar el salario a toda la gente que quiera venir aquí a trabajar, eso hay, no hay ningún tipo de problema desde un punto de vista de Estado soberano, pero también, como decíamos, un Estado miembro de la eurozona puede presionar para conseguir eso, ¿no? Entonces, la gente no le debería preocupar que venga gente de fuera, de otros países, a trabajar aquí, a realizar actividades que redunden en beneficio económico, social y sanitario, ecológico de nuestras sociedades. Al revés, tendríamos que aplaudirlo con las orejas, ¿no? Y sobre todo si tuviésemos en cuenta que tenemos una sociedad con pleno empleo, gracias a que con la teoría monetaria moderna se puede llegar al pleno empleo sin ningún tipo de problema. Entonces, que venga alguien de fuera, joven, para realizar una actividad de cuidado sanitario para nuestra sociedad mayor, ningún tipo de problema porque se puede financiar, ¿no? Como digo, al fin y al cabo, no es todo tan catastrófico como normalmente nos lo venden. Ujú. Y en cuanto a los impuestos sobre productos perniciosos, por ejemplo, en el tabaco hay una gran cantidad de impuestos, bebidas azucaradas, para desincentivar su consumo y Ujú, generar ingresos para el gobierno. ujú, ¿Qué efectos podrían tener estas medidas en otros sectores? Por ejemplo, un restaurante, un bar. mm, mm. ¿Cómo Bien. se equilibra eso? A ver, ¿te refieres a que, por ejemplo, impuestos sobre la bebida azucarada, Eso que se es, pusiese en la hostelería y en los correcto. restaurantes o cómo No, no, afectaría no. ya? Por ejemplo, sabemos Mm, que una bebida azucarada, iba a decir marca, pero bueno, es perjudicial, eso está vale, sí, demostradísimo. Se vale. puede poner un impuesto, al igual que al tabaco, pero ¿eso cómo puede afectar a los pequeños comerciantes al final? Pero no sería un impuesto más, ¿no? Sino que es ya, por ejemplo, No, ya tenemos ponerle un impuesto superior a, por ejemplo, su más, versión vale. sin azúcar o ese tipo de Sí, sí, cosas. sí. A ver, en realidad eso ya ocurre. De hecho, el Ministerio de Consumo aplicó un impuesto sobre la bebida azucarada y edulcorada, etcétera, y hubo un reciente estudio de ESADE, si no recuerdo mal, que lo que ponía de manifiesto era que había funcionado sobre todo con algunas capas de la población, que se había reducido el consumo de bebidas azucaradas y también de snacks que típicamente te comes cuando estás bebiendo esas bebidas, ¿no? Entonces, es verdad que son medidas que se ha demostrado que son útiles, es verdad que son útiles sobre todo para las capas de la población con menos capacidad económica, esa es su limitación más importante, pero al menos demuestra que funcionan. Yo creo que son positivas estas medidas, pero siempre, siempre y cuando vayan acompañadas de educación en hábitos alimentarios, porque si no, como digo, solo van a afectar a la gente que tenga menos dinero porque dice, oye, me sale muy caro, no me lo compro, pero el que tenga mucho dinero dice, ah, bueno, me da igual que sea un poco más caro porque lo puedo comprar, ¿no? Yo creo que la idea va siempre por la educación, que es como deberían enfrentarse este tipo de problemas. Con respecto a la hostelería, ya se ve afectada, es decir, la bebida azucarada en origen ya tiene un impuesto más alto, por lo tanto la hostelería cuando va a comprarlo para ofrecerle su restaurante ya es más caro. Ponerle un impuesto más podría ser algo interesante, o sea, yo no lo había pensado, creo que jurídicamente es más difícil de materializar, pero a mí no me preocuparía, es que creo que es por ahí por donde te interesa ir en la pregunta, no me preocuparía que haya actividades que obtengan menos beneficio o incluso que tengan problemas económicos derivados de esto, porque si consideramos que lo importante es la salud y luego ya la actividad económica de cualquier otro tipo de sector, si hay sectores que tienen que cerrar porque estamos protegiendo la salud, pues bienvenido sea. Ya nos encargaremos de encontrarle una actividad económica a esa persona, por ejemplo, con el trabajo garantizado de la teoría monetaria moderna, para que esa persona no se nos muera de hambre, obviamente. Pero eso sería como llevándolo a un caso extremo, ¿no? De todas las actividades
las más perjudiciales de todas, que es la economía de guerra. Que hay una empresa armamentística que tiene que cerrar porque ya no hay guerra en el mundo, pues genial, esa persona no va a tener tantos beneficios, pero a mí no me preocupa nada, intentaremos que luego no se nos muera de hambre y que tenga un empleo lo más digno posible, pero en actividades que sean, bueno, pues positivas para la sociedad, no algo que sea negativo, ¿no? Lo que ocurre es que con este ejemplo quizás lo vemos muy claro, pero no lo vemos tan claro con alimentos que sabemos que son perjudiciales para la salud, y es verdad que es otra escala, pero deberíamos hacer, y sé que muchos lo hacéis y os doy las gracias por ello, educación en este sentido, para que la gente sea consciente de que, bueno, los productos, sobre todo los ultraprocesados, pues son bastante perjudiciales para la salud y que hay que moderar su consumo. Venga, y esta pregunta que no estaba metida, pero ¿y sobre el impacto medioambiental que tiene un alimento? ¿Cómo lo verías? Por ejemplo, sabemos que las carnes rojas son de Vale. los alimentos que más impactan a nivel medioambiental. Vale. ¿Ahí verías positivo incluir algún tipo de impuesto o algo que aumente su precio y Ujú. que reduzca un poco su consumo? Por supuesto, ¿eh? Y aunque quizás no tanto un impuesto como rearticular, pues, los canales de producción y de consumo y comerciales que tenemos, porque no tiene mucho sentido que compremos, pues, carne que viene de la otra punta del planeta, lo que supone también un efecto añadido sobre el consumo de recursos naturales y de utilización de contaminantes y de combustibles fósiles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, vuelvo a lo mismo de antes, lo más importante es la educación, ¿no? Que la gente sepa que consumir mucha carne roja y algún tipo de producto parecido, pues puede ser perjudicial a la larga y por lo tanto hay que moderar el consumo. Creo que es súper importante hacer campañas de concienciación en ese sentido y luego, más allá de poner un impuesto, que eso que me parece mucho más delicado, yo no lo tengo estudiado, creo que desde los poderes públicos tendrían que hacer un esfuerzo añadido por rearticular pues todos estos canales que he dicho de producción y consumo que no tienen ningún tipo de sentido que estemos, como digo, trayendo aquí pues productos que podríamos producir aquí, pero los traemos de la otra punta del planeta con el consumo de recursos naturales que eso conlleva, ¿no? Sobre todo en el transporte, por el uso de los combustibles fósiles. Entonces, yo creo que sería siempre la educación primero, pero creo que puede estar complementado con políticas de estas por parte de los poderes públicos. Sí. Fenomenal. Y bueno, ya para terminar, la última pregunta, ¿por qué no se integran o son anecdóticos en el sistema público servicios como el bucodental, la nutrición, fisios, psicólogos, incluso Ujú. entrenadores, si en teoría no es un sistema que busca la rentabilidad económica? Claro. A ver, esa es una pregunta del millón, tiene varias posibles respuestas. Una de ellas podría ser simplemente la que yo he dicho al principio, de, bueno, como respuesta política, como sociedad, esto no nos parece tan interesante o tan necesario, tan fundamental, pues lo dejamos fuera, ¿no? Sin embargo, yo creo que aquí también hay también una concepción de, como lo vamos a hacer desde lo público y esto supone mucho dinero, pues entonces hay cosas que nos tenemos que quitar para que no salga tan costoso. Como digo, esto desde el punto de vista de la teoría monetaria moderna no tiene sentido porque siempre habría capacidad para financiarlo y luego habría otra explicación que me parece muy potente que es, oye, vamos a dejar nichos de rentabilidad económica capitalista, porque al fin y al cabo todos nuestros indicadores que miden la riqueza económica se basan más en eso. Entonces, cuanto más servicios tú pongas gratuitos, el indicador macroeconómico, que es el Producto Interior Bruto, más pequeño va a estar. Entonces, hay intereses también por parte del mundo económico en decir, no, que se haga negocio aquí, porque además consideramos que esto es positivo, por lo que comentábamos antes de que hay mayor competencia y tal, y que se haga negocio, que encima eso infla las cuentas de riqueza de nuestra economía, ¿no? Entonces yo creo que es una respuesta polifacética, poliédrica, son varias respuestas las que podrían dar resultado, ¿no? Responder a esa pregunta, pero yo creo que un poquito de todas y me quedaría con la última y seguramente con la segunda, ¿no? La segunda de queremos ahorrar desde lo público, no queremos que haya tanto gasto aquí, así que esto que es más prescindible que lo otro, pues fuera, que se dedique el sector privado a hacerlo. Muy bien, genial, Eduardo. Pues muchísimas gracias. Bueno, dinos, por favor, dónde puede encontrarte la gente si están interesados Muy bien. en seguirte y saber un Ujú. poquillo más.
Vale, pues nada, un placer, yo encantado de estar aquí, de charlar un ratillo contigo. Y nada, yo me muevo mucho por Twitter, tengo un montón de redes sociales, pero en Twitter con mi nombre Eduardo Garzón Espinosa es donde más reflexiones rápidas pongo. Y luego tengo un canal de YouTube, Eduardo Garzón Espinosa, y también emito por Twitch en el canal de Spanish Revolution, ¿no? Tengo Instagram, tengo TikTok, tengo Facebook, pero bueno, como digo, siempre es mi nombre de Eduardo Garzón Espinosa por donde se me puede encontrar. Venga, genial. Bueno, es un tema interesantísimo, todo esto de la economía, así que animo a la gente pues a seguirte y nada, a informarse. Muchísimas gracias. Un saludo, Eduardo. Nada, muchas gracias a ti. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.